decía en la noche: piense en una tierra. Para mí es fácil pensar en una tierra porque yo nací y crecí en un fondo llanero, un fondo agrícola, y veía cómo mi padre preparaba la tierra para sembrar la semilla. Y él preparaba la tierra, ¿cómo era? Arando, pero con instrumentos, escardilla, todas esas cosas. Y sacando troncos, cizañas, sacando piedras. Y la tierra del fondo de nosotros era, yo digo que la mejor. Era una tierra así, que todo lo que se sembraba allí producía. Una tierra así como negra, muy abonada. Entonces papá preparaba la tierra, sacaba las piedras, sacaba las raíces viejas, todo lo que hubiese allí. La tierra ya estaba abonada y luego sembraba la semilla. Ordenadamente lo hacía. Y de la semilla que sembraba, él recogía. Recuerdo que sembraba maíz y muchas otras cosas. Sembraba hasta arroz para el consumo de nosotros en casa. Y todo lo que mi padre sembraba allí producía muchísimos frutos. Sembraba tomates cherry, pepino, teníamos huertos. Entonces el Señor me traía ese recuerdo de mi padre preparando la tierra para sembrar. Y eso está haciendo Él. El Espíritu Santo de Dios en esta hora. Y nosotros somos su tierra. La tierra donde gobierna un rey. Y un rey que quiere gobernar en una tierra libre de piedras, libre de palos, de lo que no deja germinar y producir la semilla maravillosa que es el mismo Cristo Jesús, porque es la palabra. Así que sé que el Señor lo está haciendo y vamos a seguir aquí equipo, trabajando juntas. Es importante resaltar que cada uno de nosotros sepamos que la libertad no es una medicina o una píldora para calmar todos nuestros males. Porque es un proceso. Primeramente el proceso es lo que ya vivimos nosotros hace algún tiempo, todas las mujeres que están aquí, que hubo alguien que oró por nosotros. Primero hubo alguien que murió en la cruz, que es nuestro Cristo, nuestro Rey, a Él sea la gloria y la honra. Y Él preparó este tiempo para habitar en nuestros corazones. Y hubo alguien que oró por nosotros, hubo alguien que nos trajo al Señor. Yo nací en esta casa. A mí hubo alguien que me trajo a esta casa hace muchísimos años, hace más de 30 años. Luego recuerdo mucho a mi pastora Marlene, la forma como ella ministraba mi vida, me decía que orara. O sea, fui instruida poco a poco por un equipo de personas que estaba aquí, que tuvieron que hacer un trabajo, tuvieron que arar mucho esta tierra y sacar muchas piedras y palos, porque yo venía muy dañada. Y aún no es que estoy perfecta del todo, todavía me falta mucho. Y seguimos trabajando y permitiendo que el Espíritu Santo de Dios siga sanando mi corazón, porque ha sido muy, muy sano. Algo que me ayudó mucho fue que tuve una relación muy hermosa con mi padre. Mi padre fue maravilloso, mi madre también. Como dice mi hermana Miriam, no sé si estará por ahí, si volvieran a nacer, volveré a decir que ellos fueron mis padres, porque fueron maravillosos. Pero en el caminar, en la vida, en la escuela, muchas cosas, te van haciendo daño a esta tierra. Entonces, cuando hay heridas, es que vienen los demonios a querer parar tu camino, a querer dañar tu vida. Y de eso habla aquí este material. Dice que debemos romper convenios con los demonios, que son espíritus de enfermedad, depresión, soledad, inmundicia, falta de perdón, adicciones, pobreza, incesto, perversión, idolatría, hechicería, culpabilidad, control mental, entre otros. Debemos romper con mentiras que hemos aceptado como verdad del enemigo y arrepentirnos de los pecados que hemos cometido y que aún lo seguimos manejando. A veces nos siguen manteniendo esclavos de eso. ¿Cómo entra esto? Porque nosotros vivimos en el mundo. El Señor le dijo, el Señor Jesucristo le dijo al Padre, bueno, no los quites del mundo, sino líbralos de él. Porque casi hay un bombardeo siempre, desde que estamos pequeñitos, aún de meses, cuando no entendemos, siempre hay
una lengua cizañosa que quiere venir en contra de nosotros. Y eso es el enemigo, sembrando raíces y rechazo en nuestras vidas. Y la raíz del rechazo, de la amargura, trae muchas otras cosas. Cuando nuestro corazón se endurece, que no perdonamos. Hay algo muy poderoso y es cuando perdonamos, y eso lo hablaba nuestra querida profeta Carolina, cuando abrimos nuestro corazón al perdón y que a nosotros nos pertenece, porque el perdón es de los hijos de Dios. Cristo nos perdonó. Principios para dimensionarnos en nuestra realidad de hijos, libres en Cristo. Primero, lo que ya habíamos hablado, reconocer a Cristo. Ya todos lo reconocimos, Él vive en nuestros corazones y Él comenzó a través de su poderoso Espíritu Santo a hacer la obra en nosotros. Sinceridad, dice confesar. La confesión de pecados es de vital importancia para la vida del ser humano, para alcanzar misericordia, para limpieza y restauración. Se debe ser honesto consigo mismo y con Dios, si esperas recibir la libertad y la bendición de Dios. Eso está en Romanos 10, de 9 al 11. O sea, todo lo que estamos hablando aquí tiene una base bíblica. Dice que cuando nosotros somos sinceros de lo que hemos hecho, antes, si yo cometía un pecado, yo no lo decía, porque me iba a sentir mal, me iba a sentir rechazada. Y caía en ese círculo de enredarme más. Y resulta que aquí aprendí en esta casa y a través de la palabra que es todo lo contrario. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el único avergonzado es el enemigo. Él es el único avergonzado. Y sé que yo creo que ustedes le entregaron unas hojitas, ¿verdad? Esas hojitas creo que es para que ustedes vayan escribiendo lo que el Espíritu Santo esté mostrando que debemos sanar. Por lo menos anoche yo aún renuncié a algunas cosas y pedí perdón por algunas cosas. Y aún cuando hablaba Carolina, también me vino un recuerdo y también lo estaba haciendo allí. Bueno, sigamos aquí. Humildad. Esto implica reconocer que uno debe depender de Dios y de su provisión para ser libre. La cita está en Santiago 4, del 6 al 7 y 5, 16. ¿Qué es una persona humilde? Es una persona pobre en espíritu, que debe reconocer que todo lo que somos no es por nosotros, sino por el Señor. Y el Señor está aquí. Arrepentimiento. Es una decisión apartarse del pecado y de Satanás. Amós 3.3. Es indispensable aborrecer todo mal. En Ezequiel 20:43 dice, la liberación no se debe usar como alivio de los problemas simples, sino para ser más como Jesús, por medio de la obediencia de todo lo que Dios requiere. Entonces nos arrepentimos, un arrepentimiento en el corazón y en la mente, porque el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Renunciar es dejar el mal. La renunciación es la acción que resulta del arrepentimiento. Eso está en Romanos 13:12. Y eso nosotros tenemos que tener la voluntad de renunciar a todo lo que sabemos que no edifica nuestras vidas ni edifica el cuerpo de Cristo. He aprendido a lo largo de este caminar en Cristo que hay cosas, por años estuvieron en mi mente y como rutina tal vez, cosas pensando que eran cosas buenas y conceptos que luego uno lo lleva a una idea, a una realidad que pensamos que son buenos y no lo eran. Todo lo único bueno está en la palabra de Dios. Lo único bueno, real y verdadero está en la palabra de Dios, es su palabra. Fuera de la palabra de Dios no hay nada. Y aunque las cosas parezcan buenas, no lo son. Y eso fue en mi vida. Rutinas o cosas que yo tenía, para acá, que yo pensaba que eran buenas y no lo son. Y deja ahí que el Señor siga ministrando y sigue escribiendo, hermana. Y el perdón. Dios perdona a todos los que confiesan sus pecados y piden perdón por medio de Jesucristo. La palabra de Dios dice en Proverbios 28:13. La voy a leer aquí. El que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor espera de nosotros que de la manera en que Cristo nos perdonó, asimismo debemos perdonar nosotros a los que nos han ofendido. Mateo 6, 14, 15, Efesios 4, 32. Y voy con esto porque esto es importante, bueno, como todo lo que hemos hablado. Le decía allí que mientras Carolina daba su testimonio, es muy edificante, la gloria del Señor, el Señor me trajo un recuerdo de alguien que he amado y el Señor me dijo, perdónala. Y allí en ese momento, allí hace 5 minutos, la perdoné y la bendije y ahora la amo más. Porque el perdón no es un asunto de la cabeza, sino un asunto del corazón. Y el perdón es una decisión de nosotros. Y nosotros tenemos decisiones porque somos hijos e hijas de Dios. No es que tú dices, no, voy a ver si puedo, si siento por allá una brisa, si siento que me estremezco. No, porque no es de la cabeza, es un asunto del corazón. Y nosotros decidimos, el perdón nos pertenece. Dice que es el pan de nosotros, porque Cristo nos perdonó. Así que cada día nosotros tenemos que perdonar, para que no se nos acumule nada. Inclusive en la noche cuando vamos a dormir, si hubo algo que nos hirió, nosotros tenemos que soltar eso, perdonar, bendecir y seguir avanzando. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Mujeres. Por eso es que es bueno tener una computadora. Bueno, seguimos avanzando, ya hablamos del arrepentimiento, ¿verdad? En Mateos 1, 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El Señor también habló de arrepentimiento. Y este es un tiempo poderoso en la tierra y en la iglesia del Señor, especialmente en la iglesia del Señor, en nosotros, en la congregación, que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón al perdón. Ya hablamos que no es un asunto de la cabeza, que es un asunto del corazón y una decisión, y que cuando perdonamos, los más bendecidos somos nosotros, porque nos sentimos libres. Y sentía que el Señor hablaba acerca de esto, en cada una de nosotras, mujeres que están allí. Deja que el Espíritu Santo de Dios te diga, te siga diciendo a quién debes perdonar, sea pequeño o sea grande. Y aprovecha este momento con Él y hazlo. Allí sentadita. No tienes que buscar a nadie. Si algunas de ustedes, porque tenemos que ir avanzando sobre la hora, quiere después reunirse con alguna de nosotros o con las pastoras, estamos a la orden. Sí, pastora. Para que hablen con nosotras, estoy a la orden. Si alguien quiere hablar conmigo o con alguna de las hermanas que quiere confesar algo y quiere hacerlo con nosotras, allí estamos para ayudarla, porque de ese modo también nosotros somos edificadas. Arrepentimiento también quiere decir que debemos destruir los viejos esquemas de pensamiento que abrazamos como la verdad, cuando en realidad la verdad absoluta es la palabra de Dios. Eso lo hablamos hace rato. En base a estos conceptos podemos definir que en el primer rudimento que debemos establecer en nuestra vida antes de poder colocar el fundamento es demoler de nuestro entendimiento el viejo estándar de vida basado en las leyes que producen obras muertas. ¿Por qué? Porque nosotros desde que nacemos nos imponen muchas leyes. Aun cuando llegamos a nuestras congregaciones hay leyes. Y eso crea rudimentos, todo eso hay que demolerlo. Y sé que el Señor lo está haciendo. Trabajemos allí, dejemos que el Espíritu Santo de Dios siga trabajando con nosotros y siga demoliendo de nuestra mente, de nuestra estructura mental, esos viejos esquemas que eran leyes y que producen obras muertas. Y vamos a, algo que el Señor me decía.
es que Él lo hace a través del amor. El amor de Cristo está aquí, sanándonos. Porque el Señor me hablaba a mi corazón y me decía, ¿qué es lo que Él ha dicho siempre? Esto no es nada nuevo, que el Señor lo ha dicho. Él está preparando a su novia, nosotros somos su novia, su esposa. Nos está limpiando el traje, todo esto está en la palabra. Dice que nos está poniendo un traje blanco, sin manchas y sin arrugas. Y sacar todas estas cosas que nos estorban es precisamente la obra del Señor, es su obra redentora, limpiando nuestro espíritu, limpiando nuestro corazón, nuestra mente, para que nuestro traje sea blanco, como el corazón de Cristo, como su mente. De hecho, la palabra dice que tenemos que tener la mente de Cristo, y en la mente de Cristo no hubo rencor contra nadie, sino perdón y amor. Y nosotros somos sus hijos. El Espíritu Santo poderoso de Dios, que es el Señor, habita dentro de nosotros y nosotros lo podemos alcanzar. Porque Él dice que Él sigue trabajando hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Sí se puede, mujeres. Sí se puede, ¿verdad? Ay, me puse los lentes al revés. Obras muertas. Bueno, hablamos que la ley produce obras muertas. Está en Romanos 11:6, y dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Como su mismo nombre lo indica, las obras muertas son el producto de los trabajos o de los esfuerzos humanos por alcanzar algún beneficio de Dios, pero que en realidad, al mirar la palabra de Dios, la historia y la experiencia humana no sirven para alcanzar la vida, y por el contrario, se convierte en un estorbo para conocer y alcanzar las bendiciones de Dios provenientes del amor y de su gracia. No es por obra. A mí me dio como una risita, porque yo lo hacía así. Yo quería acercarme al Señor por mis obras, y así batallé por años, hasta que el mismo Espíritu de Dios habló en mi corazón y me dijo que no tenía que hacer nada, sino rendirme a Él, para que alcanzara su amor y su gracia. Entonces, todo lo que estamos hablando aquí, todo lo que estoy hablando, yo lo viví y lo estoy viviendo todavía. O sea, primero es la palabra. Cuando nos paramos aquí, la palabra primero es para nosotros. La fe. La fe es una impartición divina. Todas las mujeres que están aquí y los hombres que están por allí ayudando, todos estamos aquí porque tenemos fe, porque Dios nos trajo a conocerlo a Él, porque es por fe. Y la fe es una impartición divina. Él mismo nos lo dio. Así que ahí ya vamos bien, ¿verdad? Pero nosotros, allí está alguien una vez me dijo que la fe era como el brazo, y me explicó un pastor, me dijo, Elena, tú tienes el brazo y siempre está allí, pero cuando tú lo necesitas, tú lo alzas para alcanzar lo que necesitas alcanzar, para escribir. Así es la fe. La fe siempre está allí, y nosotros tenemos que ejercitarla en nuestro día a día, aún cuando estamos en la cocina. A mí me pasa en la cocina, cuando necesito rendir algo, o cuando necesito, yo le digo, Espíritu Santo, tú eres el chef por excelencia, dame una receta allí. Y todo eso es fe, porque cuando oramos es por fe. Nadie puede orar, todas las intercesoras que están aquí, que son todas, porque todas las mujeres somos intercesoras y las madres, todo es por fe. Entonces la fe ya está para alcanzar todo lo que Dios nos ha dicho, pero debemos ejercitarlo. En Hechos 19, 18 y 19 dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Todos estos libros que eran de adivinación, o sea, ellos lo hicieron. Y allí comenzó una sanidad. Dice, la sanidad de las iniquidades comienza con la identificación del fruto y posteriormente la confesión. Al confesar el fruto, estamos permitiendo al Espíritu Santo que la raíz ya está descubierta. La confesión es el único precio que debemos estar dispuestos a pagar. Entonces,
Seguimos con este tiempo de sanidad interior. Nuestra pastora Daisy, nuestra pastora Marlene trae una palabra que mucho más profunda, donde el Señor nos va a permitir ir arrancando y identificando todo lo que ya Él ha puesto en nuestros corazones, porque en mí lo ha puesto muchas cosas y sé que en ustedes también, el Espíritu Santo haciendo la obra, porque como les decía al principio, Él es el que conoce todo de nosotros, entonces Él sabe lo que tenemos que sacar. Ya vamos finalizando, preciosas. Ya para ir terminando esta parte, dice, algunas obras de Cristo consumadas para nosotros. Nuestro Rey, el que lo hizo todo, el que toda la gloria le pertenece a Jesucristo, el que murió por nosotros en su cruz, para que fuésemos libres y nos ha dado sanidad. Y este tiempo es poderoso, ¿saben por qué? Porque hay mucha tecnología, hay muchas cosas como mucha dureza, entonces la fe como que a veces pareciera que no quisiera fluir, pero ahí está el Señor, y ahí están los corazones de cada uno de nosotros, ardiendo de amor por Él, moviéndonos en esa fe poderosa, imponiendo mano, dando palabra, decretando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre se cumple, no dejemos de hacerlo. Algunas obras de Cristo consumadas para nosotros. Y esto me encanta, porque muchas de nosotras vivimos en esto por muchos años. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que Él ya nos libró. Ya Él lo hizo, Él consumó esto para nosotros. Ya lo hizo. Tenemos que agarrarlo y vivirlo, no distraernos más y sacar de nosotras lo que tenemos que sacar, mujeres. Y adelante, somos un batallón poderoso, con un corazón limpio, que ama a Cristo y que va a traer muchas personas más, muchas mujeres más para que sean sanas y restauradas. Gloria a Dios. Porque lo hizo nuestro Rey. Dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de nosotras, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto está en Romanos 8, del 1 al 4. Entonces Él ya nos liberó. Pero nosotros, Él manda esta ayuda en el cuerpo, porque en el cuerpo uno es limpio, en el cuerpo uno es sano. Mira, yo soy un testimonio de eso, más de 30 años en la iglesia. Y si no fuese por este cuerpo maravilloso, no sé dónde estaría en este momento. Y gracias a que Él preparó un cuerpo, que nos ministremos, que nos ayudemos, que no vamos a estar juzgando, porque al final de donde salimos todos. Y esto yo le comentaba ayer a una amiga. Si de lo vil y de lo despreciado, de lo peor, sacó el Señor a su pueblo. Entonces, no éramos unas ollitas. Teníamos mucho pecado y mucho lastre. Pero ahora, sí somos la joya del Señor. Ahora sí somos valiosas. Por lo que Él hizo en la cruz. Y por lo que el Espíritu Santo de Dios sigue haciendo. Por eso, mujeres, de verdad, se los pedimos con todo nuestro corazón y empezando por mí. Vamos a continuar permitiendo al Espíritu Santo de Dios. Él es un caballero. Y nosotros vamos a renunciar y a sacar todo lo que estorba, todas esas raíces. Dejen que Él siga removiendo esa tierra y siga sacando esas piedras, esos palos, todas esas cosas que están allí, para que su palabra, que es el mismo Cristo Jesús, que es el reino del Padre, florezca en nosotros. Que donde se pare cada una de nosotras, vean un Cristo con un corazón sano y un corazón hermoso. Gloria al Señor. Vamos a sanar esas relaciones paternal, terrestre, como decía el Señor a través de Carolina. Y con el Padre Eterno vamos a conectarnos con Él, porque Cristo lo hizo. Y tenemos esa mesa servida. Y yo quiero que todas comamos de esa mesa maravillosa que está puesta.
para la gloria del Padre. Las amo, las bendigo.